Hemos llegado al estudio bíblico 21 titulado El derramamiento del Espíritu Santo. Siendo que la persona del Espíritu Santo es determinante en la salvación de los cristianos, Dios quiere bendecir a sus hijos con la influencia constante del Espíritu Santo. Y además de esta influencia quiere también impartir de forma especial a su pueblo con una bendición del Espíritu, para que podamos desarrollar el fruto de ese Espíritu. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo y a vivirlo también. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado hasta aquí. Gracias porque tú nos das tu palabra. También nos das tu Espíritu que nos ayuda a entenderla. Queremos que esté aquí con nosotros para que no solo entendamos de forma intelectual, sino que también el Espíritu viva en nosotros para que podamos poner en práctica lo que estudiamos. Vamos a ver qué es necesario para poder recibir el Espíritu Santo. Número uno, hay que pedirlo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Número dos, hay que obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. La recepción del Consolador está aquí directamente vinculada por la lealtad en cumplir los mandamientos, según les dijo Jesús a sus discípulos. Y en el texto de Hechos dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Con lo cual, uno no puede recibir el Espíritu Santo si no obedece a Dios. Digamos que la recepción del Espíritu Santo es la culminación, la coronación, la ratificación de que una persona está viviendo en la verdad. Número tres, hay que arrepentirse y bautizarse. Dice el texto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con lo cual, el arrepentimiento y el bautismo nos preparan para recibir el Espíritu Santo. Es algo muy importante que a veces no se da mucha atención. Vamos a ver en qué medida estaba el Espíritu Santo trabajando en los discípulos antes de que Jesús muriera. Jesús les va a decir, el Espíritu está con vosotros. ¿Puede haber una vida espiritual plena si el Espíritu Santo influye en nuestra vida al 50%? Observa cómo terminaron los discípulos cuando vivieron al 50%. Todos le abandonaron. Eso es lo que dice Mateo 26. De que recibir el Espíritu Santo a medias solo da para tarde o temprano abandonar a Jesús y negarlo. Eso es muy importante, recibir plenamente el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurrirá con quienes no reciban el Espíritu Santo en su plena medida? Pues lo que ocurrió en la parábola de las vírgenes. Se nos cuenta que había 10 vírgenes, conocemos esta parábola, 5 eran, digamos, prudentes, otras 5 no eran prudentes y la prudencia venía porque habían guardado reserva de aceite. Y en esta parábola el aceite simboliza el espíritu. Y aunque todas se durmieron, las que hicieron una provisión de aceite pudieron entrar en la boda del novio que representa a Cristo. Por eso las que tenían mitad del aceite no pudieron entrar en la boda. Y esto, en otras palabras, quiere decir que un cristiano puede estar
medio lleno del Espíritu y está bien, pero si solo queda ahí, tarde o temprano va a abandonar. ¿En qué medida quiere Dios que recibamos el Espíritu Santo? Sed llenos del Espíritu, dice Efesios 5:18. Esta es la medida, ser llenos. Así que los apóstoles que habían recibido el Espíritu a medias tuvieron que recibirlo plenamente, porque solo recibirlo al 100% nos da la garantía de que estamos bajo su total control. Dios no suele hacer las cosas a medias. ¿Y en qué momento fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles? Vamos a verlo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, obviamente, en el Pentecostés. ¿Y qué condiciones hubo entre aquellos que recibieron la plena bendición del Espíritu Santo? Porque hay condiciones, como hemos dicho antes. Estas son las 5 condiciones: unión, perseverancia, generosidad, alegría y sencillez. Esta es la idea. Con este espíritu uno se está preparando para recibir el Espíritu Santo. ¿Podemos ser llenos del Espíritu Santo más de una vez o solamente una vez? Cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto no está narrando lo que ocurrió en el Pentecostés. El Pentecostés se describe en Hechos capítulo 2. Aquí estamos en Hechos capítulo 4. Después de que la iglesia de Cristo empezaba a ser perseguida, dice que se pusieron a orar fervientemente y entonces el texto este dice que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo por segunda vez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere estar llenándonos para nosotros ser bendición a otros y volver a llenarnos para volver a ser bendición. Esa es la idea. De todos los miles que escucharon a Jesús, ¿cuántos se encontraron con él después de la resurrección? Si leemos 1 Corintios 15:6, nos va a decir que 500. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. 500. Y de esos 500, ¿cuántos confiaron en Jesús y esperaron la promesa del Pentecostés? Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie en medio de los hermanos, que formaban un grupo de 120 personas. Solo uno de cada 4 de aquellos 500 esperó la bendición del Pentecostés. Y hoy ocurre igual. Hay muchos cristianos que escuchan hablar de Jesús, pero sin una relación personal con Él, se van a quedar en el camino. Muchos hoy no están esperando el Pentecostés, no creen que hay un Pentecostés y viven una religión a medias, con una medida parcial del Espíritu Santo. Es posible experimentar una experiencia como la de Pentecostés sin que el Espíritu haya sido impartido antes, en cierta medida. Dicho de otra forma, ¿se puede de golpe recibir el Espíritu sin que uno no tenga nada de Espíritu? Dice así Joel: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que en realidad
Solo después de que haya un Pentecostés individual o una lluvia temprana, podrá haber realmente un Pentecostés colectivo o lluvia tardía. ¿Y necesitamos hoy un nuevo Pentecostés o no nos hace falta? En realidad, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Se puede vivir durante toda la vida con la primera bendición del Espíritu Santo, la temprana? Bueno, vamos a ver un ejemplo de una persona que recibió una medida de lluvia temprana y fue Saúl, el primer rey. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En otro hombre. Dice que Dios lo transformó en otro hombre y que incluso Saúl llegó a profetizar con un grupo de profetas. O sea que en este punto de su vida, Saúl era un hombre de Dios. Y sigue diciendo, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Con lo cual se cumplió la bendición del rey Saúl, la transformación de su corazón y las señales que él hizo como profeta. Esto es sumamente interesante. Esto es en realidad lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. El problema es si nosotros mantenemos nuestras vidas rellenándolas, o mejor dicho, permitiendo que Dios las rellene de su Espíritu Santo. Fíjate lo que dice 1 Samuel 10:24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? O sea que en realidad Saúl era la mejor opción que Dios tenía para ser rey de Israel. Tenía un corazón nuevo, estaba bajo la influencia del Espíritu, pero observa cómo terminó su vida. Qué cambio más drástico. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una medium para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Qué final más triste el de un hombre al que Dios había convertido, que fue profeta, estaba lleno de su espíritu, pero que lo perdió a lo largo de los años por no obedecer y por no perseverar. ¿Por qué terminó Saúl de esta forma? ¿Dónde está la explicación? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl en un momento dado de su vida. ¿Por qué? Porque desobedeció una y otra vez las órdenes que Dios le enviaba a través del profeta Samuel. Cuando uno desobedece de forma repetitiva, comienza a perder el espíritu. Y cuando uno pierde el espíritu, entonces terminan las tinieblas, como ocurrió con Saúl. ¿Podría ocurrir lo mismo con nosotros? ¿Cuál es la clave para que no ocurra? Cristo diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Esta es la clave. La clave es recibir cada día una medida del Espíritu Santo si cumplimos con las condiciones.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Si realmente amamos a Dios, debemos de obedecerle, guardar sus mandamientos para seguir recibiendo el Espíritu Santo, que haya un bautismo de su Espíritu cada día para que nos renueve espiritualmente, para seguir avanzando en la fe, para llegar hasta el final. ¿Qué ocurrirá si esto no ocurre en nosotros? ¿Debemos de ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás? Esa es la cita donde encontré esta idea tan interesante. Si no somos dominados cada día, no dice cada semana que yo voy a la iglesia, dice cada día, seremos dominados por Satanás. El Espíritu de Dios se sigue impartiendo en los cristianos en la medida que estos obedecen a Dios. Pero si los cristianos no cumplimos con las condiciones que Dios pide, Él deja de bendecirnos y quedamos a merced de nuestra suerte, que es el pecado y la muerte. Esto es lo que le ocurrió a Saúl. Antes de que Jesús vuelva a la tierra, todos los hombres pasarán por la experiencia de Jesús o la experiencia de Saúl. Y Dios quiera que, como Jesús, podamos tú y yo ser bendecidos con la presencia del Espíritu Santo de forma individual diariamente y que esa presencia sea una realidad hasta que Jesús venga a buscarnos. Amén.